La voz pasiva. En alemán, como en cualquier otro idioma, tenemos la voz pasiva y se refiere a decir una frase, entre comillas, normal, o sea, una frase X, pero ahora como que le damos más importancia al objeto, a lo que pasó, ¿no? Normalmente diríamos algo como esto, está aquí, dice, ich lese die Zeitung. Yo leo el periódico. Esto está, entre Ajá. comillas, normal. Tenemos una persona, literalmente una persona, un yo, un tú, un él, un médico, un arquitecto, etc. Después tenemos un verbo y tenemos un complemento. Esto está normal, igual que esta, chequenla, igual que esta. De hecho, es la misma frase, ¿no? Solo que está en tiempos diferentes, ¿no? En estructuras diferentes. Ahora, esto le podrían, en algún momento a lo mejor les llaman voz activa, ¿no? Es lo de menos. Vamos a tratar de checar voz pasiva. Les decía hace un momento, se trata de darle más importancia a lo que pasó, a la cosa, al objeto. En este caso dice, yo leo el periódico. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy leyendo? El periódico. Por lo tanto, el periódico sería como que lo más importante. Entonces, siempre empezaría con el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Die Zeitung. ¿Ok? Una vez que ya ubicamos el objeto, la cosa, eso es lo más importante. Ahora sería el sujeto, ¿no? Y después necesitamos dos palabras. Con dos palabras ya tenemos la estructura de la voz pasiva. Esas dos palabras siempre van a ser el verbo werden, igual y a lo mejor lo pongo abajo de esta frase, para que no nos perdamos mucho. Va a ser el verbo werden y la segunda palabra, el participio del verbo, entre comillas, principal. En este caso, debemos entender que estamos hablando de leer, ¿no? Lesen. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿Sí? Ok. Ahora, hay que cuidar, de alguna manera hay que cuidar que el verbo werden esté conjugado en el mismo tiempo o estructura de la frase original, por llamarle de alguna manera a esa frase, la frase original. Es decir, si aquí dice lese, yo entiendo que está en presente. Por lo tanto, el verbo werden debe de estar en presente. Y la conjugación de werden, espero que la recuerden, ahorita solo voy a escribir la palabra o el verbo como queda. Es wird. ¿Ya? En caso de que no lo recuerden, vamos a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. Y aquí se los recuerdo. Es ich werde, du wirst, wird. Y los plurales son wir werden o sie werden. ¿Sí? Así queda la conjugación del verbo werden en presente. ¿Sí vamos bien? Ya. ¿Sí? Ahora, básicamente, lo interesante o curioso de la voz pasiva es que realmente no necesitaríamos como que todos o todas las formas, las conjugaciones. Solo necesitamos el singular de la tercera persona, en este caso es wird, o el plural. ¿Por qué? Porque como les decía hace rato, realmente ahorita vamos a hacer frases, de eso se trata la voz pasiva, hacer frases donde el objeto es más importante, el resultado, por así decirlo. Entonces, puede estar en singular, sería wird, o puede estar en plural, sería werden. ¿Ya? En este caso está en singular, dice die Zeitung, ¿ya? Wird. Ok. Y después, el participio del verbo, que en este caso es lesen, y el participio es gelesen. Y ya con eso ya tengo mi frase
ay, perdón, en voz pasiva. ¿Ya? Observen, solo con poner o escribir 2 palabras. Wird gelesen. ¿Sí? Y nada más para entenderlo un poquito, dice el periódico, esta frase, dice el periódico es leído. Como no tenemos más estructuras, realmente también lo podríamos interpretar como el periódico está siendo leído o el periódico será leído. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. La voz pasiva es como la de inglés. Es igual, de hecho sí. Obviamente el verbo es diferente, pero en Sí, teoría o en esencia es la misma situación. Es lo mismo. porque ahí es que en lugar que el sujeto haga algo en el verbo hace algo en el sujeto. Ándale, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Y se me olvidó, ¿en qué casos usábamos wird? Cuando ¿Wird? son muchos. No, Wird. es el singular, así como dice aquí, Ok, Zeitung. ¿Ya? ok, Y y fíjate, verden es el plural, ¿verdad? sería en plural, ¿ok? Ok, En presente. Anoten sí. por ahí, presente. Porque tenemos aquí una segunda frase, vean, dice, ich las die Zeitung. Se parece mucho, de hecho es el mismo verbo, pero en otro tiempo. Si lo identificamos bien, Un pasado. este está en pasado, en el que le llaman pretérito. ¿Sí? Por lo Ujú. tanto, es más o menos lo mismo. Voy a copiar y pegar, a ver. ¿No? Dice die Zeitung. Bueno, se está haciendo esa flechita negra. Para no pelear con ella, lo dejamos así. Die Zeitung wird gelesen. Ok, esto no estaría mal, de hecho, ¿no? Así como copié y pegué, no estaría mal. Solo hay un detalle. Hace ratito recordarán que les comentaba, hay que conjugar el verbo werden en el tiempo en el que está la frase original. Digo, para que tenga más sentido. Aquí me regreso un poquito y dice, yo leo el periódico es leído. Yo leí el periódico y después dice aquí, el periódico es leído. Como que ahí se pierde un poco la secuencia, por así decirlo, ¿no? La coherencia de los tiempos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es conjugar el verbo werden en pasado. ¿Sí? Si no se acuerdan, ahorita se los escribo también, hacemos una pequeña pausa, Ujú. pero es wurde. ¿Ya? Así Ok. quedaría. Die Zeitung wurde gelesen. Entonces, si comparan esta primera frase en voz pasiva con la segunda frase, se parece mucho, ¿no? Die Zeitung, die Zeitung. Después dice wird y aquí dice wurde. Y finalmente gelesen. Es lo mismo. Tenemos el verbo werden y un participio. El verbo werden y un participio. Es lo mismo. Solo hay que cuidar la coherencia. En presente o en pretérito. ¿Sí? ¿Ya vieron más o menos? Ya, ya. Bien. Ya. Ahora, ¿qué diría aquí más o menos? Dice, el periódico fue leído. Ya está en pasado. Fue leído. Incluso ya saben que no hay otra estructura para el pasado y podríamos decir que estaba siendo leído o incluso podríamos pensar en un ha sido leído. ¿Ya? Sin embargo, para el ha sido leído, acuérdense que más o menos literalmente existe esta estructura que se llama perfecto. ¿Ok? Véanlo. Aquí dice, ich habe die Zeitung gelesen. ¿Ya lo reconocieron? Está en perfecto. Sí. Ya. ¿Sí? Entonces haríamos más o menos lo mismo. Incluso les digo que puedo copiar y pegar. Pero ¿qué creen? Que el verbo werden tiene que estar conjugado en perfecto. Y bueno, nada más para recordar, paréntesis rápido. El verbo werden, si checan diccionario, más o menos así les dice. El pretérito es wurden y el participio es gewurden.
¿Ya? Entonces aquí está. Geworden. Ojo, ojo con este verbo werden. Le voy a poner un asterisco. Acuérdense que en perfecto, cuando dicen ich habe gegessen, ich habe gekauft, etc. Acuérdense que hay unos pocos verbos que llevan sein. ¿Sí se acuerdan de ese detalle, de esa diferencia? Ya, te digas. Como cuando Sí, ya. dices ich bin gefahren, ich bin gegangen, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué creen? El verbo werden como tal, cuando lo usamos en participio, o usamos su participio, llevaría el verbo sein como auxiliar. Por lo tanto, vamos a hacerlo en perfecto. Dice, die Zeitung ist gelesen geworden. Ah, así quedaría. ¿De acuerdo? Ahí tienen, pueden observar, esto es el perfecto, ¿no? Del verbo werden. Ist geworden. ¿Sí vamos bien? Sí. Bien, Ya. bien. Pues prácticamente ahí tenemos entonces los tres o las tres estructuras más usadas en este idioma. El Profe, presente. Ujú. Ahí vamos, ahí vamos. El este, pasado y el perfecto. A ver, sí, dime, dime. el burde es para todos los sujetos. Sí. Acuérdense que los participios, por ejemplo, no nos perdamos mucho. Gelesen es un participio, ¿no? Así se llama la forma del verbo. Geworden también es un participio. Esos no cambian. Esos siempre van a ser igualitos, igualitos. No importa el sujeto, no importa si era singular o plural, ¿no? Si quieren como Ajá. Y que... Ajá, dime. el burde también. No, el burde no. El burde, este está en pasado. Aquí a lo mejor Ajá. me faltó recordarles el pasado, ¿no? Ajá. Ok. Sería ich wurde, la conjugación. Du wurdest, wurde, y los plurales, pues ya saben que lleva como que una en final. Sería wir wurden. Y el plural sí sería wurden. ¿Ah? Más o menos la misma información de hace rato. Se supone que en la voz pasiva, pues técnicamente estamos hablando de como decía José Carlos, darle más peso, más importancia a la acción, ¿no? A lo que se hizo. Por lo tanto, normalmente no necesitaríamos de todas las conjugaciones como tal, sino que podríamos concentrarnos en el singular. En presente sería wird, o en plural, werden. Y en pasado sería wurde o wurden. ¿Sí? Prácticamente son las únicas formas o palabras, si lo quieren llamar así, que estaríamos usando, ¿ya? Dependiendo si está en presente o dependiendo si está en pasado. ¿Ya? Ya. Bien. Ya. De hecho, les decía, aquí está, vamos a leer vamos a analizarlo por última vez. Ahí está. ¿Qué pasaría si de repente le pongo, así están en singular, ¿eh? ¿Qué pasaría si le pongo en plural? No sé, por ejemplo, yo leo los periódicos. ¿Cómo quedaría la voz pasiva de esta primera? Yo leo los periódicos. Die Zeitung verde Bien. gelesen. Zeitung gelesen. Werden, ¿no? Porque está en plural. Ah, Solo hay que hacer esa como diferencia, ¿no? Del sujeto y el verbo. En este caso, plural, werden. ¿Ya vieron cómo cambió un poquito? Está en presente, pero ahora ya está en plural. A ver, la otra que estaba en pasado. Igual, ¿qué pasa si le pongo en plural? ¿Cómo quedaría la voz pasiva de esa? En plural. En plural, sí. Ok, entonces die Zeitungen wurden y ya. Claro, wurden gelesen. ¿Sí? Ya. Solo hacer la coherencia del sujeto con el verbo. Plural, plural. Y la última, ¿cómo quedaría esta frase en plural? Die Zeitungen
Sein. Sin, excelente. ¿No? Ese es el plural, ¿no? Sin. Y lo demás, en realidad, como son participios, realmente no cambia. Esos nunca los vamos a cambiar. Los participios no cambian, ¿no? Lo único que vas a ir cambiando, en este caso o en esta situación, podríamos entender o comentar que el verbo werden, así tal cual, el verbo werden, que puede estar en pasado o en perfecto, es lo que va a ir cambiando, ¿no? Eso sí se tiene que conjugar. Piénsenlo así, es como en español, no podría decir el periódico fueron comprados. A ver, como que el periódico es uno y fueron son muchos, como que no está coherente. O al revés, ¿no? Los periódicos fue comprado. Tampoco, ¿no? Los periódicos es plural y fue está en singular, como que algo no cuadra. ¿Ya? Entonces solo traten de cuidar, ahorita hacemos ejercicios, traten de cuidar la coherencia del sujeto con el verbo. Es todo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Excelente. Ya,